Tendremos literalmente solo 2 semanas de partidas clasificatorias, así que si tu objetivo es subir rápido día 1 a Master Ball para ya olvidarte de eso, o por el contrario quieres topear esta temporada, el día de hoy te recomiendo 5 mazos que debes utilizar. Así que quédate hasta el final y prepárate para utilizar los mazos más rastreros, odiados e insultados por la comunidad, pero mortalmente eficaces a la hora de conseguir resultados en Rankeds. Si quieres comprar tus Pokélingotes de la forma más segura y barata, Lootbar es la mejor opción. Tienes hasta 23% de descuento, mucho más barato que comprar dentro del juego con recarga inmediata, y es una plataforma totalmente segura y confiable. Además, cuenta con soporte 24 horas todos los días de la semana por si llegas a tener algún problema, te ayudan al instante. Te voy a dejar el link en la descripción y mensaje fijado para que aproveches este descuento. Esto no va a ser un top realmente, así que te recomiendo que uses el que más te guste, el que te puedas armar y pues el que veas que se te hace más fácil de jugar. Así que empezamos con nuestro querido Magneson de la Muerte junto a Oricorio, que es un mazo bastante confiable porque es un mazo muy fácil de jugar, muy sencillo, y le puedes hacer counter a muchas cartas o mazos que hay actualmente que la gente va a querer jugar, como probar megas o cosas así. Y pues con Oricorio puedes obtener bastantes partidas gratis, sobre todo en los celos más bajos. Contamos con una capa gigante en este mazo para que no puedan one-shotear a Magneson, la paleta de la muerte para ayudarte a curar tanto a Oricorio como Magneson dependiendo sea del caso, doble helio para rematar, Clemon para conseguir esos magnetontos muy rápido, chica del centro Pokémon si necesitamos curación, y mucho robo de cartas con Professor y Copiona, además de una lisiada para Magnemite. Este mazo apenas tiene una sola carta nueva que vendría siendo la paleta de helados, pero sigue siendo un mazo que es bastante eficaz en conseguirte victorias en clasificatorias, así que te recomiendo que le eches una probadita. Pasamos con uno de mis mazos favoritos de toda la vida y es Hydreigon de la Muerte, que ahora se actualiza con una versión venenosa, la cual vamos a llevar a Nihilego, una sola copia para pegar bien con ese veneno, doble flecha venenosa, un Absol para hacer sniping y doble paleta de la muerte tanto para curar más que todo a Hydreigon a cada rato o por si te llegan a herir a Mega Absol en algún momento para que no sea débil con helio. Te paso un truquito de la muerte que yo veo que mucha gente que usa Hydreigon suele colocar a Mega Absol lo más pronto posible en el campo, y yo te recomiendo que no lo hagas. Primero, fíjate bien contra qué estás peleando. Si tu oponente no tiene ningún sniper, perfecto, pero si ves que vas contra un Jirachi, un Absol normal o algo que te pueda pegar a la banca, trata de reservarte ese Mega Absol hasta que realmente sea necesario colocarlo en la mesa, y así te evitas de que te vayan a meter un snipeazo y luego helio y pierdes la partida. Digo esto porque he visto que muchos cometen este error de meterlo de una al campo y he ganado muchas partidas, así que de lo contrario hubiese perdido solamente porque puso a Mega Absol en la banca. El siguiente mazo que te recomiendo es otro de mis favoritos, que es Mega Altaria con Greninja. Sí, combinamos la Mega más tóxica con la carta No EX más tóxica. Y resultado es que es una bomba de mazo, combinado con doble Chingling para iniciar. Llevamos esta vez una versión con Frogadier por si acaso te llevan un Chingling, y además como llevamos bastante motor de robo con Ariana, con Copiona y Professor, vamos a llevar solo un caramelo raro, y gracias a Frogadier pues vamos a tener los 2 Greninjas. Esto nos va a permitir poder llevar una zona de entrenamiento, nueva carta de estadio para aumentar el ataque de Mega Altaria, que en muchas situaciones que pegue 140 aunque no tengas a Greninja en el campo puede ser muy clave, así que te recomiendo que lo pruebes de esta forma. El cuarto mazo que te recomiendo es uno totalmente nuevo, se podría decir, y sí, es con Mega Altaria nuevamente, XD, por eso es la mejor mega que hay, pero esta vez tenemos un nuevo mazo que la está rompiendo en el competitivo de los torneos, y se trata de llevar a Gourgeist. Esta carta que pega 70 por un solo coste de energía es muy buena, por ejemplo si empiezas turno 1, además llevas los molestos Chingling, Jirachi para hacer sniping y doble helio para que sí o sí puedas reventar lo que sea que necesites debilitar para ganar la partida o debilitar un Pokémon importante de la banca. Nos acompañamos también de la zona de entrenamiento para aumentar tanto el daño de Mega Altaria como el de Gourgeist, una sola Pokéball porque llevamos a Ariana, y motor de robo con Copiona, Professor y por último control con Venus para cuando te debiliten 2 cartas.
Este mazo puede llegar a ser una pesadilla para todo el mundo, ya que realmente no siento que tenga ningún mal match, a menos que te vaya muy mal con el robo de cartas. Entiendo que no todo el mundo puede tener a Gourgeist, que a pesar de ser 3 diamantes, pues es complicado de conseguirla. Así que bueno, si tienes para armarla este mazo, te recomiendo que lo pruebes porque está bastante fuerte. Antes de llegar al último mazo del día de hoy, me encantaría que me dejes un poderoso like de la muerte. Quiero que me comenten una cosa, he visto que les gustan más mis videos de otras cosas que no son barajas, por ejemplo, le va muy bien a opiniones, tier list, videos así que no todo gira en torno a barajas, y me motiva como que traerles un poquito más de ese content, así como el video de hoy que no estamos jugando partidas, aunque les esté recomendando barajas. Así que quiero leerlo si les gusta a ustedes ese tipo de videos, para empezar a trabajar en más videos así y dejar quizás un poco los mazos un poco más secundarios, sin dejarlos porque igual es el contenido principal de Pocket, pero pues bueno, quiero leerlo. Ahora sí, el último mazo del día de hoy, ya lo sabes, todos lo sabemos, es el poderoso Greninja de la muerte junto a Suicune, que sí que tiene un nuevo cambio, que es meter la carta de nuevo estadio, planicie inicial, la cual le va a dar pues vida extra tanto a Suicune como a Indeedee, que puede ser muy importante porque Indeedee siempre ha sido un punto débil para Suicune, ya que la pueden snipear y te la papean y pierdes 2 puntos, por lo cual esta nueva carta de estadio le viene muy bien a Suicune. Llevamos doble helio como siempre para abusar de esos Greninjas baby, una capa gigante para evitar el one shot de Suicune, Venus para cuando te debiliten pues una carta EX y Nácara para curar. Así que ya sabes, si quieres tryhardear esta vez en las Ranked, utiliza estos 5 mazos o échales un vistazo porque te aseguro que vas a subir como la espuma. Ahora, si no tienes pensado ir tan tryhard y quieres probar cosas distintas, no te preocupes que igual voy a estar subiendo nuevos mazos para jugar en Ranked en el transcurso de estos días. Déjame en los comentarios cuál es tu mazo favorito. Si llegaste hasta acá, ponme mi mazo favorito de la muerte es, y así ya yo saber que te quedaste hasta el final del video para mandarte un besito al siguiente. Conmigo hasta el siguiente video, nos vemos en la próxima. Chao.